Pues ya estamos preparados para cocinar emociones con José Morgado, nuestro queridísimo colaborador. José, buenas tardes. Hola. Hola, Susana, buenas tardes a ti y a todos los que nos estén viendo hoy. Bueno, estamos preparados para no mancharnos, estar aquí bien situados con nuestros utensilios, sí, con los ingredientes principales para cocinar emociones. Sí. Porque aquí no es tanto el ajo, la cebolla, el tomate, sino responsabilidad, felicidad, amor, comprensión, rabia, todo eso forma parte de nuestro día a día, ¿no? Todas las emociones, como decíamos el otro día cuando hicimos el primer programa de Cocinando Emociones, todas las emociones, nosotros los ingredientes los ponemos nosotros, cada persona en su casa, ¿no? Y nosotros aquí hemos traído una serie de utensilios. El otro día acabábamos el programa hablando del colador y yo he traído dos tipos de coladores, por si acaso. Lo que tratamos de hacer es, y daremos la receta, es un poco, vamos a hablar de cómo se cocinan las emociones. Las emociones normalmente las cocinamos, las de nuestra vida, cada uno un poco basando desde nuestra forma de pensar, las creencias que tenemos, las cosas en las que nosotros tenemos nuestras razones, ¿no? Todo eso nos hace vivir de una determinada manera. Hay cosas que nos hacen vivir miedos, rabias, dolor, alegría, amor, hablaremos de ellas. Y esas emociones es muy bueno, ¿no? Utilizando los ejemplos de la cocina, que a la hora de cocinarlas, pues tengamos muy en cuenta, como decíamos el otro día, qué tipo de utensilios vamos a utilizar, ¿no? Entonces, utilizando la cocina, vamos a cocinar emociones y vamos a ver si empezamos por esa receta que hablábamos el otro día, que nos quedaba un poco pendiente. La receta de la responsabilidad. Tiene varios ingredientes estrella, por decirlo así, ¿no? Sí. Que no pueden faltar. Luego cada uno, me imagino que esto es a gusto del comensal, a gusto del cocinero, ¿no? Exacto, pondrá su más o su menos de algo, pero tiene unos cuantos ingredientes que no pueden faltar. Sí, porque cada uno, luego hay veces que nos pasan cosas en la vida y no sabemos muy bien por qué nos pasan en nuestras cocinas. La primera cosa que yo creo que quería decir como receta es la que hemos llamado la receta de la responsabilidad. La receta de la responsabilidad tiene sobre todo un ingrediente, ¿no? Y un ingrediente que parece un poco obvio, pero que muchas veces no pasa. Es decir, el responsable de mi cocina, es decir, de mi vida, soy yo, ¿no? Esto que parece bastante obvio, luego no lo es tanto, porque hay personas que dejamos nuestra vida en manos de otros, que nos cocinen otros, es decir, que nos cocinen, ¿tú qué vas a ser de mayor? Bueno, pues lo que me diga mi familia. ¿Tú qué tipo de vida vas a tener? Bueno, pues lo que me diga mi pareja o lo que me diga... ¿Tú qué tipo de trabajo? Pues lo que me diga en el trabajo. Es decir, yo no tengo cocina propia, ¿no? Yo estoy en la de otros de invitado y entonces como lo que me pongan. Entonces, lo primero y lo esencial para nosotros poder cocinar, hacer nuestra vida, es tener responsabilidad sobre nuestra propia vida. Esto es esencial. Si ya tenemos en esos elementos, es decir, aquí tenemos la responsabilidad sobre nuestra propia vida, una de las primeras cosas, ¿no?, que hay que hacer es, tenemos que dejar de buscar excusas. Es decir, si yo soy la persona que pienso que tengo que hacer de una determinada manera mi vida y echo ahí los ingredientes que decíamos el otro día de las emociones, es decir, yo tengo que ser el responsable, es decir, debo dejar de buscar excusas, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, si yo busco excusas es, no, yo por mí haría bien el programa, por decir, o se me ha quemado el plato porque no me funciona bien la vitro, porque es que claro, el reloj me ha parado y no controla los tiempos, porque el arroz no estaba bueno, me han vendido mal en el súper, etc. Por los ¿no? demás. Por los demás. Por los demás. Y yo es que no he controlado yo bien el tiempo, que se me ha pasado el arroz porque no tengo ni idea, no controlo yo mi propia vida, ¿no? Exacto. El primer ingrediente sí es la responsabilidad, como decimos. Tendré que ser yo quien no se busque excusas y no ponga los ingredientes. Segundo, y algo que también es importante, ¿no? A veces no nos gustan los resultados. No nos gustan los resultados de lo que pasa con nuestra vida. Y entonces decimos, pues como decía Susana, no, es que se ha quemado, es que el trabajo en el que estoy no es muy bueno. Es que resulta ser que, claro, yo, la familia o los amigos a los que tengo, tampoco, ¿no? Porque yo soy genial, pero es lo que me rodea, ¿no? Entonces, claro, esto va muy en contra de la responsabilidad. Es decir, yo soy el responsable de poner la temperatura adecuada, es decir, de hacer la relación que yo crea que debo de hacer. Yo soy el responsable de mi cocina todo el rato, esto es muy importante, ¿no? Y luego, en esta receta es importante, si algo no ha salido bien, no repetirlo. Yo suelo decir algo que también vuelve a ser una cosa obvia, es decir, has hecho una tarta, no ha salido bien, no repitas los mismos ingredientes. Si tú en la relación con la gente estás metiendo enfado, estás metiendo tristeza, estás metiendo rabia y no funciona, hombre,
cambia, coge y dice, bueno, pues no voy a echar de uno a otro, es decir, cambia los ingredientes. Parece obvio, pero muchas de las veces hacemos la misma receta esperando resultados distintos. Esto es imposible, es nuestra responsabilidad, ¿no? Dios no cocina. No. No, esto de me encomienda a Dios a ver si me... Que a ver si tengo suerte, ¿no? Hará otras cosas, pero yo no le veo de cocinero. Que salga como Dios quiera, ¿no? Y luego hay otra cosa, ¿no? Es decir, en esa receta la responsabilidad que es tú, haz tus cosas, cógelas tú, no dejes que alguien cocine. Yo creo que es importante. Muchas veces, si esta es mi vida, entonces yo me alejo un poco de mi vida y veo que otra persona, en este caso sea Susana, va cocinando como yo me tendría que comportar, como yo tendría que ser. Y entonces, no es mi cocina, o aguanto esto, ¿no? Y no me hago responsable de ello, o digo, bueno, pues asumo lo que otros quieren de mí. Es decir, y estas cosas a veces son más importantes de lo que parecen. Es decir, si alguien decide sobre mi vida y alguien decide que estos son, lo que decíamos el otro día, los moldes en los que yo me tengo que mover, mira, te tienes que mover a nivel de normas laborales en estas, a nivel de normas familiares en estas, ¿no? Entonces, claro, yo me puedo enfadar, puedo quejarme, pero soy yo quien ha decidido estar con estos dos moldes, ¿no? Es muy importante que los moldes, que la forma en la que yo funcione en mi vida sea mía, sea mi responsabilidad. Es verdad que los demás también tienen algo que ver, ¿no? Pero es muy importante, insistimos y acabo con esta serie, nosotros tenemos toda la responsabilidad. No busquemos excusas. Tratemos de lo que no funcione bien, no lo repitamos, ¿no? Y claro, si queremos aprender a cocinar, hay que mancharse, ¿vale? Es decir, aquí no nos manchamos, pero hay que mancharse, tienes que fallar, tienes que a veces... Prueba y error, ¿no? Sí, porque a veces empiezas a hacer... Meterse en harina, como se suele decir, aunque Nunca mejor sepamos que en dicho. un principio no va a salir bien, ¿no, José? Exacto. Pero sí. a la segunda ya saldrá mejor. Exacto, porque las emociones de las personas nos van a acompañar toda la vida. Las emociones son las respuestas que nuestro cuerpo, nuestra cabeza y nuestro comportamiento, ¿no? Dan a cosas que nosotros pensamos. Es decir, si yo pienso de una determinada manera, sentiré de una determinada manera, ¿no? Antes decía, no estaban hablando de fiestas, si yo pienso, perdón, que las fiestas pues no van conmigo, que esa cosa no me gusta, pues el sentimiento va a ser, pues qué pereza, qué ruido, ¿no? Entonces mi comportamiento va a ser despotricar y pelear y decir. Entonces, si esa forma de pensar no la cambio, las emociones que acompañan a un pensamiento así van a ser siempre o casi siempre negativas o no adecuadas, ¿no? No hay emociones positivas, insistimos mucho en emociones negativas, es decir, los alimentos en sí mismo no es malo, yo que sé, por ejemplo, un aguacate, pues no es malo. Ahora, si junto el aguacate con algo que tenga un sabor demasiado dulzón o demasiado ácido, pero no voy a culpar al aguacate, no voy a culpar a que la tristeza en mi vida es mala, no, la tristeza cuando hay una pérdida es buena y es necesaria, pero claro, si echo todo el rato tristeza, pues eso es imposible, ¿no? Entonces las emociones es muy importante que las cocinemos bien, ¿no? Hoy había traído, como traje el otro día, y había traído una cosa que creo que es importante en esto de cocinar, ¿no? Es decir, en nuestras partes del cuerpo, las emociones, ¿qué parte nos calientan? ¿No? ¿Qué parte nos calientan? ¿Qué parte nos enfrían? ¿No? Y hay un dibujo, ¿no? muy interesante, que creo que podéis ver aquí, es decir, donde se va viendo, a ver si en algún momento lo puede acercar igual a la cámara, ahí lo van viendo, es decir, donde se puede ir viendo claramente qué partes del cuerpo están más rojas, ¿no? Es decir, las partes que están más rojas, en general, son, digamos, las partes más intensas. Si os fijáis, la parte de la ira, por ir un poco así por orden rápido, la ira, ¿dónde se pone el calor en el cuerpo? En la cabeza y en el pecho, ¿no? El miedo, pues también en la cabeza, pero ya se pone como más rojo, más intenso, y en el cuerpo. Si os fijáis, en general, casi todos están de la parte superior de las piernas hacia arriba. ¿Cuáles partes son las que tienen, que se nota un color distinto en las piernas? Pues es la tristeza y la depresión y la vergüenza. Qué curioso, ¿no? Es decir, como que se nos quedarían frías. Este tipo de dibujo, esto está hecho, además es en una investigación, ¿no? Está hecho, es decir, a través de escáner a personas, ¿no? Con ese tipo de emociones. Y fijaros cómo es curioso, qué importante que sepamos que las emociones nos afectan casi toda la parte del pecho hacia la cabeza. Si os fijáis, casi todas. Claro, importante, ¿no? Importante ver cómo el amor, ¿no? Ver cómo la felicidad, ¿no? Son más amplias, es un color amarillo, como más la felicidad, fijaros que todo el cuerpo se pone en funcionamiento. Quiere decir que la felicidad genera endorfinas, con lo cual muy bueno para todos. Las otras, las que veis oscuras y las que veis en algunos casos como el disgusto, miedo, la ira, la ansiedad,
tienen que ver bastante con eso que llamamos cortisol. Es decir, cortisol en sangre, mala cosa. Para las emociones estamos hablando, ¿no? Es como echar mucha sal en el día a día de tu cocina emocional, problemas. Muy poca sal, ninguna sal, también queda como sin gusto, ¿no? Entonces, ¿dónde está en las emociones, ¿no?, el término medio? Hay que buscar la felicidad. La felicidad intensa lleva pues a una dejadez, ¿no? La felicidad continuada. El amor es una de las más completas. La depresión, fijáis, es conjunto a la tristeza, la depresión es todo el rato frío, ¿no? Evidentemente, claro, hay poca vida, ¿no? Este tipo de imágenes que están hechas sobre personas reales, yo creo que es muy bueno que todos las tengamos presentes en nuestro día a día. ¿Que quieres cocinar cosas con sabor, con gusto, con buena mezcla? Busca las que tengan una tonalidad pues semejante o parecida un poco más a amarillo, entre amarillo y rojo, que tiene esa gratitud. No busques, no vayas casi todo el tiempo pues hacia ser neutral, hacia la tristeza, hacia la depresión, la vergüenza. Fijaros que son esas emociones que en exceso nos dificultan la vida, y la cocina nos va a salir los platos mal hechos y como con un sabor y una vida poco interesantes, ¿no? Yo creo que esto hoy creo que es muy importante. Si todos los que nos están viendo se quedan con esto, puede ser de mucha utilidad. Hay más matices de cosas, pero esto además está cada vez más investigado. Ya sabéis que hoy en día se escanea todo, ¿no? O sea, se escanea, se hacen, y en este caso es muy interesante, ¿no? Ver cómo las emociones son muy importantes en nuestra vida. De hecho, aquí nosotros ahora mismo tenemos emociones, en nuestro caso positivas, supongo, vamos, las mías sí, y las de Susana por las pintas también, porque hasta en la forma física de estar se nota, ¿no? Entonces, esto es muy importante, cocinemos con cuidado y cocinemos mezclando, ¿vale? Y es que, José, ahora que hemos visto esos dibujos, tú y yo ahora estaríamos en amarillo, ¿no? Sí, estaríamos en amarillo completo, en felicidad y amor. ¿Ves? En amarillo, he venido acorde, además, acorde a la situación. Pero ahora que estás comentando, bueno, pues todo de los ingredientes, de las emociones, es que es como los ingredientes, vamos a decir, reales de comida, ¿no? Sí, o sea, sí. Emociones, ingredientes de las emociones y los alimentos, la comida, van muy unidos. ¿Por qué? Porque si cocinamos nuestras emociones mal y echamos mucho de ira, mucho de depresión, mucha neutralidad, mucha mala leche, es lo mismo que si cocinamos siempre con mucha sal, mucha grasa. Igual un día no pasa nada, 2 días no pasa nada, claro, 3 tampoco, pero si estamos durante años echando mucha sal, echando mucha grasa, tenemos ya incluso cierta edad, puede que nos conlleve un problema serio de salud. Y esto no es tontería, estamos hablando de alimentos. O sea, sí, además, si comes mucha carne roja todos los días para comer y para cenar durante tiempo, no es que estamos hablando que la carne roja es mala 2 días, no, pero si comemos todos los días carne roja y con mucha sal, pues puede que en 3 meses, José, nos vayamos al hospital con además una hipertensión de caballo, ¿no? Y es algo obvio. Pero si es que es carne, si es buena. Ya, pero claro, todos los excesos, y además llevado algo que entenderíamos todos en el nivel de alimentación y a nivel de otros tipos de cosas, ¿no? Es decir, en esto no acabamos de darnos cuenta de que si nosotros tenemos un exceso de emoción negativa, digamos, entendida como la tristeza en exceso, no va a ser bueno. Es decir, nos va a salir algún tipo de sarpullido, como, ojo, que también es, si tú en algún momento no expresas las emociones, no sale, es decir, no se acaba de cocer suficientemente, no se acaba de cocinar, va a salir por algún lado. Incluso hasta las ollas express no tienen, que están en ollas express, tienen arriba una especie de pitorrito que en caso de necesidad y antes de que explote, plap, esto saltaría afuera. Entonces, bueno, pues si las ollas Majestic tienen, ¿cómo lo vamos a tener nosotros? No podemos esperar a reventar, que se revienta con problemas de separaciones, con problemas de depresiones o de estrés en el trabajo, o se revienta y estar como siempre, casi siempre agriado, ¿no? Yo traía una cosa que me parece también ejemplo claro, ¿no? Es decir, en este caso, que es algo que todos entendemos, es si yo hago zumo de naranja, ¿no? Hay muchos tipos de pomelo, naranja, mandarina. Entonces, si yo hago zumo de naranja, es muy posible que en general, es decir, el sabor, aunque sean de distintas naranjas, el sabor tenga una tendencia a la naranja. Es decir, si yo normalmente tiendo a tener unas emociones positivas, tiendo a estar más o menos pues alegre, es decir, un poco, pues puede que sea un poco un sabor más o menos ácido. Pero ojo, si yo cojo, ¿no? y pomelo, y pongo pomelo, y pomelo, y pomelo, y pomelo, y pomelo, entonces es muy posible, cualquiera que haya probado el pomelo sabrá que si lo pongo en exceso, la tendencia va a ser ácida. Si yo tengo en mi vida una forma de tratar a los demás, donde las emociones son más bien ácidas,
pues no van a salir dulces, por mucho que yo quiera. Y es mi responsabilidad, que decíamos antes, no, es que he tenido mala suerte, que todo lo que he cogido es pomelo, limones y limas. Pues qué mala suerte has tenido, ¿no? Está muy bien para hacer combinados, pero no está tan bien para combinar con la vida. Este tipo de cosas son en el día a día bastante, yo creo que sencillas de entender para cualquiera. Nada más se suele decir, si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Pero hay que mezclarla con agua para reducir. Y yo creo que muchas de las veces repetimos unas formas de hacer, de ser, que creemos que esas son las únicas que pueden funcionar. Es decir, yo si estoy ácido, pues estoy ácido todo el rato, ¿no? No, buscar otras maneras, ¿no? Para tratar de equilibrar, ¿no? Porque se trata de vivir mejor, se trata de vivir más felices, más divertidos, más amenos y de una forma más rica para todos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Cocinemos las emociones, cocinemos teniendo en cuenta que luego se puedan comer, que no se las tiremos a la gente y la gente no las pueda ni comer, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Creo que esto es algo fácil de entender, ¿no? Creo que no es tan fácil de hacer, hay que prestar atención a cómo pensamos. Y hay que ciertos pensamientos que a veces tenemos que cambiar para que la emoción de la rabia, del miedo, de la ira, del dolor se vayan suavizando por otras, ¿no? A nuestro favor, ¿no? Para que nosotros seamos siempre responsables, ¿no? Yo creo que esto es muy básico, muy esencial y es una forma que si aprendemos a cocinar en el verano para hacer prácticas de buena relación, de ir a la playita, de no estar siempre enfadado en la playa, pues porque cuando hay niños, porque hay niños, si no hay niños, porque qué playa, ¿no? Y aquí alegría, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, que si viene mucha gente, digo, porque la gente que estamos un poco más en zona playa, si viene gente en verano a la playa, qué rollo, qué de gente viene, ¿no? Sí, ya me siento mal, pero claro, si no viene gente, también me siento mal, porque ¿qué van a hacer los de los bares? ¿Qué van a hacer? Entonces, esa manera siempre, ¿no? Cocinemos que tenga sabor rico, ¿no? Como se suele decir, como solemos decir nosotros. Hay que decir, José, para mucha gente que ahora cuando decimos bueno, pues esta receta, ¿no? Esta, bueno, pues ingrediente estrella, que es el que somos nosotros responsables 100% de nuestra cocina, pero que no se preocupen, porque lo que no sabemos, como en mi caso, me freír un huevo frito, pero podemos aprender. Y la gente que dice, bueno, pues que claro, es responsabilidad, me habléis de que soy responsable, pero si yo no sé ni cómo coger un cachorro de esto, ni cómo se llama, por ejemplo. Exacto. Pues no se preocupen porque tenemos recetas y tenemos a gente que nos puede ayudar. José, tú sabes mucho de esto. Antes de hablar de más cositas, ya sabes que yo siempre me gusta enfadarte en harina. Está muy bien. Pero que la gente no se preocupe cuando piensen, uy, ¿cómo cocino yo esto de la responsabilidad? Que no voy a saber, que no voy a ser capaz. Porque tenemos recetas y tenemos libros de recetas y tenemos a cocineros experimentados, como es en tu caso, bueno, José, que nos puedes guiar a la hora de cocinar nuestras emociones, ¿no? O sea, que no la gente ahora no se preocupe, diga, madre mía, voy a tener una vida llena de limones porque no voy a saber cómo afrontar la responsabilidad y no voy a saber. Que tenemos, como hay grandes chefs, grandes cocineros que nos podéis enseñar a los que no sabemos. Sí, eso es importante también a decir. Esto hay que tomárselo un poco, como yo suelo decir siempre, con humor, con alegría, porque sí, ya hay mucho drama, ya siempre hay mucho drama en todas estas cosas. Mucha gente que está con la cebolla cortando y llorando. Sí, además parece que cuando hablamos, porque nosotros en este espacio coach dices, ¿qué es eso? ¿No? Hay gente que todavía sigue preguntando, ¿qué es eso del coaching? ¿Y qué es eso? Y como parece como si el mundo incluso de la psicoterapia, o de la terapia, o de la psicología, o del coaching fuera un mundo de gente muy experta y que es como gente rara, pues mira, no, gente normal, ¿no? Y eso sí, es decir, hay libros, dicho así, hay métodos, hay herramientas. Claro, aquí tenemos muchas herramientas para poder cocinar, pero en nuestra vida a veces no siempre tenemos tantas herramientas. Y claro, ¿qué sucede si yo en mi cocina empiezan a desaparecer cosas? Porque resulta ser que yo no tengo las herramientas en mi vida, ¿no? Entonces, cuando necesito algo para poner molde a mis emociones, con lo cual yo pueda pues estar un poco contenido, no tengo. Entonces, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo buscar? ¿No? Donde profesionales que tú te puedas fiar y que te ayuden a decir, mira, para controlar las emociones de la rabia, la emoción de la ira, te puede ser de utilidad hablar de ellas, te puede ser de utilidad hacer relajación, meditación. Entonces, ahí está la ayuda, el acompañamiento que un profesional puede hacer. Ojo, no lo va a hacer por ti. Si te soluciona la vida, deberías de buscar otra cosa, otro profesional, ¿no? Puede ayudarte, sí, puede darte orientaciones, puede ayudarte a que tengas más herramientas y que tú puedas cocinar, ¿no? Además, hay muchos libros de libros, hay muchas personas que como ellos se dedican a trabajar con las personas
para que tengas más herramientas, ¿no? Para que te salga mejor. Para que sepas utilizar esos, no estamos solos. Los vamos... moldes, por ejemplo, Exacto. ¿no? Pero no vas a estar tú todo el día con nosotros en la cocina haciendo una tarta, por ejemplo. No, tú nos dices la ni primera voy a vez... exacto, ¿no? ni voy a la casa de la gente. Este es el molde, esto es Eso como es. tienes que hacerlo, luego ya haces tú tu Sí, tarta. y además no es tan difícil. Luego tú mismo vas aprendiendo, pues de esta forma en que me estoy relacionando con la gente, debo de cambiarla, pues la voy cambiando un poco. Me ha salido un poquito quemado. Quemado quiere decir que se me ha ido la mano en la relación con no sé quién y me ha dicho, José, eres un turre. Pues entonces tengo que procurar poner menos tiempo en esa relación o algo, ¿no? Entonces es algo de este estilo. No tiene, yo siempre animo a, no tiene grandes profundidades. Luego ya las haremos las profundidades. Tenemos toda la vida por delante, ¿no? Vayamos haciendo. Hay libros, ¿no? De hecho, incluso hay libros sobre temas de alimentación emocional, ¿no? Que aunque va un poco unido a los problemas que traen cierto tipo de excesos, que ahora ya hablamos de anorexia, bulimia, unido a la... Pero también ciertos trastornos de ansiedad, cuando la gente se dedica o nos podremos dedicar a comer más o a comer menos, ¿eh? Es decir, pueden ser los dos extremos. Entonces, hay profesionales que dan ciertas pautas, de decir, mira, esto te puede convenir, esto no te puede convenir, tú vas probando, ¿no? Es decir, ¿qué hay? Y luego, por supuesto, gente pues que a través del trabajo que hacemos en consulta, pues te podamos ayudar a acompañar, que tampoco es durante grandes tiempos, sino, oye, pues vamos a empezar a hacer, pues eso, un cursillito breve de cómo hacer una serie de cosas para mejorar, y se puede, ¿no? Yo además recomiendo que se aproveche el verano, que es un tiempo un poco, entre comillas, a veces un poco muerto. Es decir, si no sales fuera, aprovecha y haz un poco de trabajo personal, refresca tu vida, ¿no? Y cocina un poco para llegar a septiembre, que ya igual empieza todo más fuerte, después de fiesta, después de verano, playita, descanso, y llegar con fuerzas, no llegar baldao que dices, llego con la despensa persona, la despensa emocional vacía, ¿no? O sea, que a eso es lo que nosotros nos dedicamos aquí, es decir, vamos a llenar la despensa cada día, ¿no? Durante todo el mes de julio, por lo menos. Hay unas, podemos decir, antes de hablar de recetas, bueno, mágicas, o por lo menos recetas que pueden funcionarnos para ir empezando poco a poco, José, pero hay unas emociones primarias, unas emociones que todo el mundo, todo hijo vecino, como suele decir, aunque sea de su padre, de su madre, que seamos todos diferentes, sí. pero son unas emociones que todos tenemos. Sí, A además... no ser que, yo qué sé, seas tan témpano que no tengas ni sangre corre por tus venas, entonces sea raro ya. La tienes, lo que pasa es que no está sacada, ¿no? Sí, todos tenemos emociones, y además depende a quién se le diga, hay muchos tipos de emociones, muchos, algunos dicen 5, otros dicen 4, otros 3, es decir, todos tenemos la emoción del miedo. La emoción del miedo nos ayuda a protegernos, ¿no? Y es buena, es decir, la protección en exceso pues no es buena, ¿no? Pero evidentemente si tú tienes una situación que te produce miedos, eso te protege de que te pase cualquier cosa, ¿no? Cuando tú sientes dolor, ¿no? También eso te protege, ¿por qué? Porque la pérdida te ayuda a sentir como tuyo algo, eso no es malo, ¿no? Es decir, no es malo. ¿Cuándo empieza a ser malo? Cuando el dolor lo mantengo con el tiempo, empieza a unirlo mucha tristeza, depresión, entonces, y esa emoción ante pensamientos y situaciones de la vida surgen, no son muy intensas, ¿no? Perdón, sí, son muy intensas, no son muy largas en el tiempo, es decir, el miedo, el dolor, la ira es muy peligrosa, alguna vez hemos hablado de ella, hay que tener cuidado con la ira, porque la ira y la rabia son muy distintas. La ira hace que la sangre, como antes veíamos, vaya mucho a los brazos, ¿no? Y a la cabeza, yo pueda coger algo y agredir, ¿no? Eso suele, en el mundo profesional está muy analizado y visto que la ira es una emoción que está muchas veces en la violencia, ¿no? Antes en la que hablaba también la Asociación de Mujeres, ¿no? El respeto al otro, la violencia de género muchas veces está basada en esa ira, que es una rabia de impotencia que te hace, al final, te hace poder agredir a otro, ¿no? Esa hay que trabajarla, hay que procurar cambiar la forma del pensamiento, ¿no? Es decir, la gente no tiene por qué hacer lo que tú quieres, no llegar a un momento en que llegas a utilizar la violencia, pero es una emoción, ¿no? Una emoción, la ira, muy intensa y muy peligrosa en ese aspecto. Y luego está el amor, que antes hablábamos, la felicidad, que son las bonitas, son de las endorfinas, y son las que cuando tú estás haciendo las cosas a tu gusto y al de los demás, florecen, ¿no? Y vienen, ¿no? Entonces, esas emociones básicas, no hay muchas más, luego hay mucha mezcla, luego hay cosas que se convierten en sentimiento, es decir, el dolor convertido en sentimiento en el tiempo se convierte en sufrimiento, ¿no? Nació para sufrir, que hay mucha gente que nació para sufrir y es que no se hace otra cosa. Eso es un sentimiento, ¿no? Pero no es una emoción, también es un sentimiento, a veces la nostalgia mantenida en el tiempo, ay, creo cómo eran las cosas antes, ¿no? Entonces,
es un poco unido a la tristeza y no está mal, pero si lo mantienes puede conllevar depresión, puede llevar situaciones emocionales ya que se convierten en sentimientos, es decir, la emoción es muy intensa y muy breve en el tiempo, el sentimiento es más alargado, tiene mezcla de diversas emociones y hay que tener cuidado con las mezclas, ¿no? Siempre es como en la cocina, cuidado con lo que mezclas, porque hay cosas que no son compatibles y si las mezclas te van a hacer daño a ti y a los que te rodean, ¿no? Eso puede ser los sentimientos, las emociones. Si a mí algo me gusta, pues me gusta, y si no me gusta, pues no me gusta, pero si lo mantengo en el tiempo, eso ya es un sentimiento, ¿no? Es decir, hay que diferenciar. Ojo, emociones breve, intenso y no muy duradero en el tiempo, sentimientos más. Luego está estados de ánimo, carácter, que todo eso es mucho más amplio, ¿no? Pero en cuanto a lo que es las emociones, las básicas, depende de profesionales, pues 4, 6, 5, no hay muchas más, ¿no? Luego hay mezclas, ¿no? Mezclas y mezclas, pero no hay... Como los colores, tampoco hay colores básicos, no hay tantos, ¿no? Si os fijáis, no son muchos ahora las mezclas que se pueden hacer, pues es que son inmensas, ¿no? Pero parten todos de una base y si yo tengo las emociones, digamos, controladas, conocidas básicamente en mi vida, me voy a manejar mucho mejor. Uno va a ser el cocinero de su propia vida, de su responsabilidad. No va a estar en la cocina de nadie, ni en la mía como profesional, ni en la de nadie, ¿no? José, a ver qué te parece, porque tenemos que dar esa receta mágica, que igual ponemos un poquito los ingredientes ¿cómo se dice? ¿A macerar? Oye, A macerar, sí. Macerar, ¿no? Exactamente. Maceramos los ingredientes, sí. Pero antes de dar esa receta mágica, bueno, de seguir cocinando emociones, tenemos frase y tenemos libro. Sí, sí. Para que la gente vaya macerando las Hoy hemos ideas. traído muchas cosas, sí, porque además creía que era interesante el libro que antes he hecho referencia, ¿no? El de alimentación emocional, ¿no? De Isabel Menéndez. Es un libro... que habla de la importancia de las emociones, ¿no? en la afección física de las personas, es decir, cómo afecta a situaciones, decíamos antes, de anorexia, bulimia, excesos, la ansiedad, los alimentos. ¿Por qué? ¿No? Es decir, es bueno que leamos de por qué podemos comer más a veces, por qué podemos comer menos, por qué hay ciertos, digamos, hay otro libro más que se titula Las emociones, como pregunta, dice, ¿las emociones engordan o adelgazan? ¿No? Pues depende, ¿no? Entonces, pero sí que, y es un libro además bastante, yo creo que sencillo de leer, seguramente lo podéis acceder y ahí explica muchas de las cosas que a veces no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa con la influencia que tiene la parte emocional en la alimentación. Todos sabemos, ¿no? Muchas veces se come por los 5 sentidos, cada vez más se cuida mucho los colores, los sabores, hasta el local, ¿no? Es mucho más importante a veces el sitio, que sea bonito, que sea agradable, la luz, ¿no? Que el propio alimento, porque todo influye emocionalmente, ¿no? Entonces es muy bueno libros de este estilo que son sencillos, que no son para profesionales, son para gente normalmente cualquier persona los puede leer, que lean sobre alimentación emocional, ¿no? Yo creo que puede ser útil, seguramente lo encontrarán, como siempre digo, en bibliotecas o en librería, cada uno en la librería que suele ir, ¿no? Y a ti te pueden encontrar en los foros número 20. Sí, sí, nos pueden encontrar donde siempre, ¿no? Y luego la frase, como siempre procuramos que sean frases que no sean nuestras, sino de gente con enjundia, ¿no? En este caso hemos tenido una frase de con Buda. Chicha. De Buda, Bueno, sí, en este caso además, de Chicha, sí, además, sí, sería de Buda, que es que el secreto de la salud corporal, ¿no? Y la mental es no lamentarse por el pasado, ¿no? No preocuparse por el futuro y no anticiparse a los problemas. El secreto es vivir el momento presente con intensidad y sabiduría. Lo que hoy en día se viene a llamar mindfulness, que es no nos centremos en el pasado, que ya no volverá, ¿no? No nos centremos en el futuro, que no sabemos y que muchas veces no está en nuestra mano, centrémonos en el presente, que ese sí es el que está en nuestra mano, ¿no? Está el presente, actuemos sobre el presente. Nadie sabe qué va a pasar mañana, si vamos a estar, no vamos a estar y qué va a suceder, ¿no? A veces suponemos y eso genera ansiedad, ¿no? Olvídate del pasado, que ya no volverá. No suele servir de mucho vivir en el pasado, porque el que vive en el pasado es como si conduces un coche, yo suelo decir, mirando siempre el retrovisor, ¿no? Lo que ha pasado. Bueno, pues si tú solo miras el retrovisor, el presente, tienes muchas papeletas para dar tu leñazo grande, ¿no? Y no saber ni por qué, ¿no? Entonces, el pasado te puede servir para saber de dónde vienes. Estamos en el presente y el futuro, pues no sabemos, ¿no? De momento, hagamos el presente, ¿no? Yo creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Es decir, yo no sé cómo he sido cocinando mi vida, puede haber sido un desastre, pero hoy en día estoy aquí, puedo cocinar mejor, ¿no? No sé cómo voy a hacer mañana ni pasado, entonces de eso se trata, de vivir el día a día, carpe diem, que decían unos, mindfulness que dicen otros, o sea, vivir el ahora y aquí, ¿no?
Ver Objetivo Vizcaya. Todos los días, Todos a los la días. tarde y luego las repeticiones incluso a la noche. Es bueno para la salud. Es muy bueno para la salud. Así alimentarán el alma, el espíritu, no van a engordar ni van a adelgazar, van a mantenerse en su peso justo. Exactamente. Y en los foros número 20 en Baracaldo, pues se pueden hacer una visitita también. José, como siempre, todas las dudas y este chef maravilloso que nos va a acompañar también el próximo jueves. Seguiremos cocinando emociones y seguiremos, pues así, a mí me va a dar pena irme de vacaciones, porque ya bueno, los podemos llevar a la playa porque además podemos crear tendencia. La moda del... Sí, además compañero de fiestas incluido. Exactamente, creamos tendencia, sí. José, nos vemos el próximo jueves, seguiremos cocinando emociones, daremos esa receta mágica, esa receta que tienen que apuntar, no perder, grabar el programa, vernos, revernos y les daremos pues esas pautas, José, para que sean un poquito más felices. Por lo menos lo intentamos. Y que cada uno cocine sus emociones con responsabilidad. Y nos vemos el siguiente jueves. Sí, sí. Gracias, José. Un placer.